Saludos. En esta lección hablaremos de los sofistas. Al hablar de los sofistas, tenemos que remontarnos al siglo V antes de Cristo, el periodo que se ha llamado el periodo de la Grecia clásica. El periodo de la Grecia clásica. ¿Qué significa sofista? Bueno, la palabra sofista viene del griego sofistes, que fue utilizada esta palabra en la antigüedad, en Grecia, en tres sentidos. Originariamente, al principio, significó lo mismo que sofos, en griego, en español sabio. Sofista al principio significaba lo mismo que sabio. Heródoto, por ejemplo, llama a los 7 sabios, los llama sofistas. Más tarde se llama sofista al que enseña a otro sabiduría y en consecuencia es un fabricante de sabio. Se le llama sofistas a los fabricantes de sabios, a los que están enseñando a otros sabiduría. En este sentido, que ya tiene una connotación peyorativa, ya es peyorativo, ¿verdad? El término sofista como fabricante de sabios, lo utiliza Aristóteles y Sócrates, ¿verdad? Esta información la estoy sacando del manual de historia de la filosofía de Johann Fischl. Fischl nos dice que Aristóteles y Sócrates, ¿verdad? Sócrates y Aristóteles ya utilizan la palabra sofista en este sentido peyorativo. Sofista como el fabricante de sabios que enseña a otros sabiduría. Finalmente se designa con esta palabra sofista al charlatán que trafica con la sabiduría, al alcahuete de la sabiduría, al que va tras los jóvenes, tratando de sacarle dinero a los jóvenes ricos, a un cazador que va tras los jóvenes ricos para sacarle dinero. Y es un charlatán porque no le importa verdaderamente la sabiduría, sino que engaña y seduce con ella para obtener el beneficio del dinero, para obtener dinero. Enseña a cambio de dinero. Este último sentido de sofista es el que utiliza Platón. Platón así entendió la sofística. Así consideró Platón a los sofistas, engañadores y charlatanes que trafican con la sabiduría a cambio de un pago sustancial, a cambio de dinero, porque los sofistas cobraban por enseñar. Y en Atenas no es muy bien visto que se cobre por enseñar. Bien, ahora, dejando a un lado, ¿verdad?, la manera en que Sócrates, Aristóteles y Platón consideraron a los sofistas, dejando a un lado, ¿verdad?, este tema, tenemos que decir lo siguiente: que los sofistas fueron importantes, tuvieron su importancia en Atenas. ¿Por qué? Número 1, son educadores populares, son maestros. En el siglo V antes de Cristo, aparece un político muy influyente, muy importante en la historia de Grecia, en el siglo V, de nombre Pericles. Pericles es demócrata, defiende la democracia, promueve la democracia,
Y Pericles influyó mucho en esa época en Atenas. De hecho, se habla de la era de Pericles. Pericles logra entusiasmar a los varones atenienses con la democracia. Los entusiasma con la democracia. Democracia que significa gobierno del pueblo, el poder del pueblo, el gobierno del pueblo, ¿verdad? Pues Pericles, este político que defiende, sostiene la democracia, la promueve, logra entusiasmar a los varones atenienses con la democracia. La democracia durante el periodo de Pericles, de este político, tomó auge, ¿verdad? Toma auge. Quiere decir que los hombres atenienses, los jóvenes atenienses, están tomando parte activa en la vida del Estado, en los asuntos políticos, en los asuntos de la polis, que significa ciudad, que también se ha traducido por ciudad-estado. Muchos jóvenes tienen interés en hacer carrera política, quieren hacer carrera política, quieren dedicarse a la administración pública, quieren ocupar puestos de mando, puestos administrativos en la ciudad, en Atenas. Y como ha tomado auge la democracia, los varones atenienses se reúnen en asamblea, en la asamblea del pueblo, donde los hombres adultos, ciudadanos atenienses, libres, no pueden ser esclavos, libres, se reúnen para discutir temas relacionados con la polis y tomar decisiones. Pero ¿qué pasa? Que pronto se dan cuenta los jóvenes, los hombres atenienses, los varones, se dan cuenta que para poder ser influyentes, para poder sobresalir en la asamblea del pueblo, para poder descollar, es decir, sobresalir, es necesario formarse, es necesario tener cierta educación, cierto conocimiento de la ciudad, conocer retórica, conocer gramática, dialéctica, el arte de dialogar y de dialogar para persuadir y convencer, el arte del diálogo, dialéctica. También es necesario educarse en la literatura, en la historia, en la filosofía, en la mitología y aún en la astronomía. Es decir, son necesarios unos maestros que eduquen en estas disciplinas, en estas ciencias. Es necesario que aparezcan estos maestros. Hay demanda de maestros. Y esa demanda, ¿verdad? Esa demanda la va a satisfacer los sofistas, que son maestros extranjeros que vienen de afuera, vienen de otras ciudades a Atenas. Estos maestros sofistas también van a sobresalir en Atenas como abogados. Fueron buenos abogados, abogados deslumbrantes, cuyo orgullo consistía, ¿verdad? Su orgullo consistía no solo en lograr que el acusado saliera absuelto, libre, sino que cuando se incorporase nuevamente a la sociedad, cuando volviese a la sociedad ya declarado libre, ¿verdad? Inocente, se le glorificase formalmente en la comunidad, en la sociedad, como un hombre bienhechor, un hombre de bien, un buen hombre. Es decir, el orgullo del sofista como abogado era sacar absuelto al acusado y lograr
que quedara reivindicada su reputación en la sociedad. Ahora, aparte de ser maestros, los maestros que van a cobrar, le van a cobrar a los jóvenes atenienses, les van a cobrar por enseñarles gramática, retórica, dialéctica, literatura, historia, filosofía, mitología, astronomía. Y van a cobrar caro. Algunos de ellos cobraban muy caro, por ejemplo, Protágoras. Se dice también que fueron revolucionarios. Se puede sostener que fueron revolucionarios. ¿Por qué? Bueno, en la lección pasada hablamos de los presocráticos. Los filósofos presocráticos que están interesados en temas de la naturaleza. Están interesados en dar respuesta a preguntas sobre la naturaleza. Están interesados en la naturaleza y filosofan sobre la naturaleza, ¿verdad? Ahora, los sofistas, ¿verdad? Los sofistas no están interesados en estos temas. No están interesados, ¿verdad?, en estos temas de la naturaleza, en el tema del ser, en el tema del cambio. No, en el arjé, el principio de todas las cosas. Los sofistas no están interesados en estos temas que ocuparon a los filósofos presocráticos, a Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, Heráclito, Demócrito, Anaxágoras, etc. No, estos son maestros de retórica y dialéctica y están interesados en otros temas, ¿verdad? Con los sofistas, ¿verdad? La cosmología, el estudio de la naturaleza, queda en un segundo plano de importancia y es más importante la ética y la teoría del conocimiento, ¿verdad? La teoría del conocimiento y la ética destierran de la discusión filosófica, destierran la cosmología, la sacan, ¿verdad?, del centro de discusión. Bien, en segundo lugar, son revolucionarios por el nuevo ideal que traen consigo, ¿verdad?, un nuevo método. ¿Cuál método? Enseñar a los jóvenes, a los hombres atenienses interesados en hacer carrera política, enseñarles a cambio de un sueldo, lo que provoca el desprecio de los atenienses. En esto también son revolucionarios porque son educadores, pero cobran por educar. Usted hoy quizás no lo vea mal que un maestro cobre por enseñar una disciplina o enseñar varias disciplinas, pero los atenienses en esa época, en el siglo V, no piensan como usted ni como yo. Desprecian que se cobre por enseñar. Bien, estos sofistas, ¿verdad?, le enseñan a sus discípulos, a sus alumnos, la dialéctica, cómo dialogar para demostrar que la tesis o las tesis de otro en la asamblea del pueblo no son correctas. Les enseñan cómo presentar y defender antítesis, ¿verdad?, una tesis contraria a la que ha propuesto otro ciudadano. Les enseñan a convencer a los otros en la asamblea y a eso se dedican. Recuerden que son buenos abogados. Son íntimamente escépticos, que destruyen más lo antiguo y no edifican lo nuevo, ¿verdad? Tienden a ser muy teatrales al momento de dar
un discurso, son retóricos muy teatrales, sensacionalistas. Por ejemplo, Gorgias cuando da sus discursos, cuando pronuncia sus discursos, era muy sensacionalista, muy teatral. Y eso atrae a los jóvenes, eso atrae a la juventud, los entusiasma. Lo teatral, ¿verdad?, del discurso del sofista. Bien, en un próximo video, entonces, hablaremos de Protágoras y Gorgias, dándole mayor importancia a Protágoras. Hasta luego.